7 de septiembre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos recuerda Ciprensa que entre otros santos del día podemos recordar San Roberto Bellarmino. Uno de los grandes defensores de la Iglesia contra la Reforma Protestante fue Roberto Francisco Rómulo Bellarmino. Roberto nació en 1542 en la ciudad de Montepulciano, en Toscana, de una noble familia, pero venida menos. Sus padres eran Vicente Bellarmino y Cintia Cervi, hermana del Papa Marcelo II. Desde niño, Roberto dio muestras de una gran inteligencia. Conocía a Virgilio de memoria, escribía buenos versos latinos, tocaba el violín y así pronto empezó a desempeñar un brillante papel en las disputas públicas con gran admiración de sus conciudadanos. Cuando tenía 17 años, el rector del Colegio de los Jesuitas de Montepulciano escribió sobre él en una carta: «Es el mejor de nuestros alumnos y no está lejos del reino de los cielos». Por ser sobrino de un pontífice podía esperar obtener muy altos puestos, y a ello aspiraba cuando era joven, pero su madre, que era muy piadosa, lo había convencido de que el orgullo y la vanidad son defectos sumamente peligrosos. Él cuenta en sus memorias: «De pronto, cuanto más deseoso estaba de conseguir cargos honoríficos, me vino de repente a la memoria lo muy rápidamente que se pasan los honores de este mundo y la cuenta de que todos vamos a tener que darle a Dios. Y me propuse entrar de religioso, pero en una comunidad donde no fuera posible ser elegido ni obispo ni cardenal. Y esta comunidad era la de los padres jesuitas. Así lo hizo, aunque le costó la oposición de su padre. El general jesuita hasta le redujo el tiempo de su noviciado y le destinó casi inmediatamente a proseguir sus estudios en el colegio romano. Fue recibido de jesuita en Roma en 1560. Quien le iba a decir a San Roberto que Dios tenía destinado para que fuera cardenal. Al principio de los sermones de Roberto estaban llenos de frases de autores famosos y de adornos literarios para parecer como muy sabio y literato. Pero de pronto un día lo enviaron a hacer un sermón sin haberle anunciado con anticipación, y él, sin tiempo para prepararse ni leer, se propuso hacer esta predicación únicamente con frases de la Santa Biblia, lo cual prácticamente se sabía de memoria. Y el éxito fue fulminante. Aquel día consiguió más conversiones con su sencillo sermoncito bíblico que las que había obtenido antes con todos los sermones literarios. Desde ese día cambió totalmente su modo de predicar. De ahora en adelante solo predicaría con argumentos tomados de la Santa Biblia, no buscando aparecer como sabio, sino transformar a los oyentes, y su éxito fue asombroso. Roberto tuvo que luchar toda la vida contra la mala salud. Al fin de los 3 años de filosofía estaba tan débil que sus superiores lo enviaron a tomar los aires natales. El joven religioso aprovechó su estancia en Toscana para instruir a los niños y dar conferencias de retórica y poética latinas. Un año más tarde fue trasladado a Montaví del Piamonte y destinado a dar cursos sobre Cicerón y Demóstenes. Roberto no conocía del griego más que el alfabeto, pero con su obediencia y energía características preparaba por la noche la lección de gramática griega que debía impartir al día siguiente. El futuro cardenal se oponía al castigo corporal de los alumnos y jamás lo empleó. Además de ejercer de magisterio, el magisterio predicaba con frecuencia y el pueblo acudía en masas a sus sermones. Su provincial, el padre Adorno, que le oyó predicar un día, le envió inmediatamente a la Universidad de Padua para que recibiese cuanto antes la ordenación sacerdotal. Roberto se entregó ahí nuevamente a la predicación y al estudio, pero al poco tiempo el padre general San Francisco de Borja le envió a Lovaina a proseguir sus estudios y a predicar en la universidad para contrarrestar las peligrosas doctrinas que esparcía el canciller Miguel Bayo y otros. En el viaje a Bélgica tuvo por compañero al inglés Guillermo Alén, que sería también un día cardenal. Bellarmino pasó 7 años en Lovaina. Sus sermones fueron extraordinariamente populares desde el primer día, a pesar de que predicaba en latín y era de tan corta estatura.
subía en un banquillo para poder sobresalir en el púlpito a fin de que el auditorio pudiera verle y oírle. Pero sus oyentes decían que su rostro brillaba de una manera extraordinaria y que sus palabras eran inspiradas. Después de recibir la ordenación sacerdotal en Gante en 1570, ocupó una cátedra en la Universidad de Lovaina. Fue el primer jesuita a quien se confirió ese honor. Sus cursos sobre la Suma de Santo Tomás, en los que exponía brillantemente la doctrina del Santo Doctor, le proporcionaban la ocasión de refutar las doctrinas de Bayo sobre la gracia, la libertad y la autoridad pontificia. No cedió a la tentación de las prácticas mundanas frecuentemente utilizadas en las disputas doctrinales. Los ataques personales, el cinismo, el desprecio, las exageraciones, los insultos. Ni siquiera mencionaba los nombres de sus adversarios, sino que se limitaba a elucidar los temas controversiales enseñando la verdad y exponiendo el error. No obstante el trabajo abrumador que tenía con los sermones y clases, San Roberto encontró todavía tiempo en Lovaina para aprender el hebreo y estudiar a fondo la Sagrada Escritura y los escritos de los santos padres. La gramática hebrea que escribió entonces para la ayuda de los estudiantes llegó a ser muy popular. Como su salud empezaba a flaquear, los superiores le llamaron nuevamente a Italia. San Carlos Borromeo trató de que le destinasen a Milán, pero fue nombrado en 1576 para ocupar la nueva cátedra de Teología Apologética de Controversis, es decir, la defensa de la ortodoxia católica en la Universidad Gregoriana, que en ese tiempo se llamaba Colegio Romano. La apologética era, como lo es hoy día, de gran importancia dado la cantidad de errores que tienen confundidos al pueblo. San Roberto trabajó incansablemente en esa cátedra y en la preparación de los 4 enormes volúmenes de sus discusiones sobre los puestos controvertidos, popularmente conocidos como las controversias. San Roberto, en esos libros, explica la posición católica ante los errores de los protestantes, luteranos, evangélicos, anglicanos y otros. Estos, por su parte, habían sacado una serie de libros contra los católicos y San Roberto produjo las mejores respuestas. El éxito fue rotundo, teniendo 30 ediciones en 20 años. Los sacerdotes y catequistas de todas las naciones encontraban en ellos los argumentos que necesitaban para la sana enseñanza. San Francisco de Sales utilizaba muchos estos escritos de San Roberto. 3 siglos más tarde, el competente historiador F.L. calificaba esta obra como la más completa defensa del catolicismo que se ha publicado hasta nuestros días. San Roberto conocía tan a fondo la Biblia, los santos padres y los escritos de los herejes, que muchos de sus adversarios no podían creer que sus controversias fueran la obra de un solo escritor y sostenían que su nombre era el anagrama de un conjunto de sabios jesuitas. Las controversias de San Roberto aparecieron en el modo y en el momento más oportuno, pues los principales reformadores acababan de publicar una serie de volúmenes en los que se proponían demostrar que desde el punto de vista histórico el protestantismo era verdadero representante de la Iglesia de los Apóstoles. Como estos volúmenes habían sido publicados en Magdeburgo y cada tomo correspondía a un siglo, la colección recibió el nombre de las Centurias de Magdeburgo. Baronio refutó dicha obra desde el punto de vista histórico y Belarmino desde el dogmático. El éxito de las controversias fue instantáneo. Clérigos y laicos, católicos y protestantes leyeron ávidamente los volúmenes. En Londres la obra fue prohibida. Sin embargo, un librero declaró: "Este jesuita me ha hecho ganar más dinero que todos los otros teólogos juntos". Uno de los más famosos jefes protestantes exclamó al leer uno de sus libros: "Con escritores como estos, estamos perdidos. No hay cómo responderle". En 1589 San Roberto tuvo que interrumpir algún tiempo sus estudios para acompañar al cardenal Cayetano en una embajada diplomática a Francia, desgarrada entonces por la guerra de Enrique de Navarra y la Liga.
La embajada no produjo ningún resultado, pero sus miembros vivieron la experiencia de 8 meses de sitio en París, donde según San Roberto Bellarmino no hicieron nada pero sufrieron mucho. Al contrario del cardenal Catilletano, quien favorecía a los españoles, San Roberto apoyaba abiertamente la idea de pactar con Enrique de Navarra, con tal de que se convirtiese al catolicismo, pero el Papa Sixto V murió por entonces, poco después del fin del sitio, y los embajadores fueron llamados de nuevo a Roma. Algo más tarde, San Roberto dirigió una comisión a la que el Papa Clemente VIII encargó preparar la publicación de una edición revisada de la Biblia Vulgata. Ya en la época de Sixto V se había preparado una edición bajo la supervisión del pontífice, pero la falta de conocimiento de los exégetas y el temor de modificar demasiado el texto corriente la habían convertido en un trabajo inútil. La nueva versión, que recibió el imprimatur de Clemente VIII, precedida de un prefacio de San Roberto Bellarmino, es el texto latino que se usa actualmente. San Roberto vivía entonces en el Colegio Romano como director espiritual de la casa. Había estado en estrecho contacto con la San Luis Gonzaga, a quien atendió en su lecho de muerte. El futuro cardenal profesaba tanto cariño al santo joven que pidió ser enterrado a sus pies, pues fue una época mi hijo espiritual. Por entonces empezó para San Roberto la carrera de los honores. En 1592 fue nombrado rector del Colegio Romano, en 1594 provincial de Nápoles. 3 años más tarde volvió a Roma a trabajar como teólogo de Clemente VIII. Por expreso deseo del pontífice escribió sus 2 célebres catecismos para gente sencilla. Su famoso catecismo resumido fue traducido a 55 idiomas y ha tenido más de 300 ediciones, éxito superado solo por la Santa Biblia y la Imitación de Cristo. Luego redactó el Catecismo Explicado, el cual llegó a manos de sacerdotes y catequistas en todos los países del mundo. Durante su vida logró ver 20 ediciones seguidas de sus preciosos catecismos. Dios tiene sus caminos. San Roberto entró en los jesuitas porque estos tenían un reglamento que prohibía aceptar cargos de jerarquía. Sin embargo, por obediencia al sumo pontífice, muy en contra de los deseos personales, llegó a ser el único obispo y cardenal de los jesuitas en ese tiempo. En 1598, Bellarmino fue elevado al cardenalato por Clemente VIII en premio a su ciencia inigualable. El santo no abandonó su austeridad, se alimentaba como los pobres de pan y ajo, y ni siquiera en invierno había fuego en su casa. En cierta ocasión pagó el rescate de un soldado que había desertado y regalaba a los pobres los tapices de sus departamentos, diciendo: las paredes no tienen frío. En 1602 fue inesperadamente nombrado arzobispo de Capua. 4 días después de su consagración partió a Roma, a su sede, aunque fue admirable en todo, tal vez donde más se distinguía en el ejercicio de las funciones pastorales en su inmensa diócesis. Haciendo a un lado los libros, aquel hombre de estudios, que no tenía ninguna experiencia pastoral, se dedicó a evangelizar a su pueblo con el celo de un joven misionero y a aplicar las reformas decretadas por el Concilio de Trento. Predicaba continuamente, visitaba su diócesis, exhortaba al clero, instruía a los niños, socorría a los necesitados y se ganó el cariño de todos sus hijos. San Roberto no pudo permanecer más de 3 años en Capua, ya que el recién elegido Papa Paulo V le insistió en que volviese a la ciudad eterna. San Roberto renunció a su diócesis y a partir de entonces, como encargado de Biblioteca Vaticana y como miembro de casi todas las congregaciones, desempeñó un papel muy importante en todos los asuntos de la Santa Sede. Cuando Venecia abrogó arbitrariamente los derechos de la Iglesia y fue castigada por el entredicho, San Roberto fue el gran paladín pontificio en la discusión con el famoso servita veneciano Fray Pablo Sarpi. Otro adversario todavía más importante fue Jaime I de Inglaterra. El cardenal Bellarmino había reprendido
a su amigo, el arcipreste Blackwell, por haber prestado el juramento de fidelidad a dicho monarca, ya que en él se negaban los derechos temporales del Papa. El rey Jaime, que se consideraba como un controversista, intervino en la contienda con 2 libros en defensa del juramento, a los que respondió el cardenal Bellarmino. En su primera respuesta, San Bellarmino empleó el tono ligeramente humorístico que él también sabía manejar. En cambio, en el segundo tratado respondió de forma seria y aplastante a cada una de las objeciones de su adversario. Aunque defendió abierta y lealmente la supremacía pontificia en lo espiritual, las opiniones de Bellarmino sobre la autoridad temporal no agradaban a los extremistas de ninguno de los 2 campos. Como sostenía que la jurisdicción del Papa sobre los reyes era solo indirecta, perdió el favor de Sixto V, y como sostuvo contra el jurista escocés Barclay que la monarquía no era una institución de derecho divino, su libro de Protestante Papae fue quemado públicamente en el Parlamento de París. Casi nombrado Papa. En la elección del nuevo sumo pontífice, el cardenal Bellarmino obtuvo 14 votos, la mitad de los votantes. Quizás no lo eligieron por ser jesuita, los cuales tenían muchos enemigos. Él rezaba muy fervorosamente a Dios para que lo librara de semejante cargo. Amigo de Galileo Galilei. San Roberto era amigo de Galileo Galilei, a quien dedicó uno de sus libros. En 1616 se le confió la misión de amonestar al gran astrónomo, pero en su amonestación, que Galileo tomó muy bien, se limitó a rogarle que propusiese simplemente como hipótesis las teorías que no estaban todavía probadas. Galileo, sin renunciar a sus investigaciones, habría ganado mucho si se hubiese atendido este consejo. Sería difícil, por fin, mencionar aquí todas las actividades de San Roberto Bellarmino. Bendito San Roberto del Bellarmino, ruega por nosotros pecadores. Amén.